Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria al Señor. Vamos a ir al mensaje de la palabra en esta mañana una vez más. Vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando. Y gracias al Señor porque Él nos permite cumplir aquello que Él mismo nos instruyó, y es escudriñar las Escrituras. No podemos ser simples, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que entienden los propósitos de Dios y que se toman el tiempo para ahondar y escudriñar el buen mensaje de la palabra de Dios. Así que en esta mañana quiero continuar con la enseñanza que hemos venido teniendo, y posiblemente nos estamos acercando a finalizar el tema del gozo para empezar con el siguiente tema. Si el Señor lo permite, hoy quiero que escudriñemos un versículo que tiene que ver con el llamado, la relación que hay entre el llamado y el gozo. Hoy vamos a hablar de que debes cumplir tu llamado con gozo. Ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Debes cumplir tu llamado con gozo. Y a la luz del libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, solamente en ese versículo vamos a hablar de cinco aspectos, si el Señor nos lo permite en esta mañana, 5 aspectos que están relacionados con este versículo. El centro es: debes cumplir tu llamado con gozo. Pero quiero aprovechar ese versículo para escudriñarlo y enseñarte en esta mañana algunas cosas, o recordarte algunas cosas que tú ya sabes acerca del llamado, que yo estoy seguro que tú ya sabes acerca del llamado. Estamos en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Debes cumplir tu llamado con gozo, es el título de la enseñanza en esta mañana. ¿Están conmigo? Muy bien. Debes cumplir tu llamado con gozo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20. Recordemos que el Nuevo Testamento empieza en el libro de Mateo, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y pasado el libro de Juan comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor envía su promesa al Espíritu Santo de Dios y es derramado sobre la iglesia, y comienza un gran avivamiento y un gran despertar espiritual. Entonces los apóstoles comienzan a hacer su propósito para con Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. ¿Están conmigo? Muy bien. Dile a tu vecino: Dios te bendice. Dile: Dios te ama. Y dile: Cristo su vida puso por ti. Dile: Cristo su vida puso por ti para que tengas vida. Dice la Escritura: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Quiero volver a leer. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 5 aspectos podemos extraer de este versículo, y lo quiero volver a leer, y algunos seguramente ya están mirando varios de esos aspectos que están aquí contenidos. Voy a volver a leer. Pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 5 aspectos. El primero, la primera parte: de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, estoy concentrado en mi llamado. Y ese es el primer punto: debes estar concentrado en tu llamado. Después dice el apóstol Pablo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. En otras palabras, ya no vives para ti, sino para Dios y para el llamado que Él te ha hecho. Ese es el segundo punto. Luego dice el apóstol Pablo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Tercer punto: tu meta es tener el gozo de alcanzar el llamado de Dios. Luego dice el apóstol Pablo: y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El cuarto punto: debes desarrollar tu ministerio.
Y luego dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. En otras palabras, debes ser testigo de Cristo con tu boca y con tu vida. Y son los 5 puntos que quiero, si el Señor lo permite, y alcanzamos a tocarlos todos, hablar en esta mañana para ministrarte conforme a la palabra del Señor. Primer punto, debes estar concentrado. El apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. No hay nada que me saque del propósito. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, si puedes ir allí. Hoy vamos a ver muchos textos, así que espero que el Señor te dé gracia para moverte en la palabra. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Y vamos a usar como versículo base el versículo que acabamos de leer, Hechos 20, 24. Pero de ahí vamos a extraer los 5 temas que quiero, los 5 aspectos que quiero tocar acerca de cumplir tu llamado con gozo. Y aprovechamos para hablar de aspectos generales acerca del llamado que son importantes. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada distraía la atención del apóstol Pablo. Él estaba claro en el propósito de Dios, él estaba claro en el llamado de Dios, él estaba enfocado. Muchas veces pasan los años y perdemos el propósito. Cuando hablamos de las pequeñas zorras, hablamos de esto, cómo hay cosas que nos desvían del propósito de Dios, nos distraen. Lo que el Señor quiere es que tú puedas estar centrado en Cristo y concentrado en el llamado. Pero para eso primero tienes que entender cuál es tu llamado. Cada hijo de Dios ha sido llamado. Cada hijo de Dios tiene un llamado a ser. No es el diseño de Dios que haya unos que obren y otros que sean espectadores. Todos estamos llamados a servir al Señor. Ahora, ese llamado no necesariamente es dentro del entorno llamémoslo en ese sentido, de las 4 paredes del templo donde se congrega la iglesia. El Señor quiere conquistar las naciones de la tierra y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en la actividad que tú tengas, debes haber entendido que hay un llamado de Dios y ese llamado debes estarlo desarrollando. Nosotros nos hemos enfocado como Testimonio de las Naciones, por indicación del Señor, mucho en ello, para que tú puedas entender cuál es la razón por la que estás sobre la tierra, que hay un llamado específico de Dios. Hoy no me puedo detener en cómo entiendes tú ese llamado. Hay herramientas y hemos enseñado y hemos predicado acerca de ello, pero aquel que está sobre la tierra y ha nacido de nuevo y es nueva criatura y no entiende para qué Dios lo puso sobre la tierra, está perdiendo el tiempo. Dile a alguien con todo el cariño y el amor y suavemente: si no entiendes el llamado de Dios y mucho menos lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Díselo ahí con cariñito. Si no entiendes el llamado de Dios y mucho menos lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Y que no pase como el cantante: pasarán los días, pasarán los años y nada. Y si alguien quiere ahondar acerca de esto, hay una enseñanza que está en la página web que tuve la oportunidad de ministrar. Un día que estuvimos fuera de la ciudad, el Señor me permitió usar la tecnología y el Señor nos seguirá permitiendo usar la tecnología. Hay mucha gente que desde la página puede estar viendo las prédicas y en otras naciones está siguiendo lo que está sucediendo en Testimonio de las Naciones. Ese es parte del cumplimiento profético de que estaríamos en las naciones. Pero esa prédica está en la página web. Cuando yo enseñé acerca de las pequeñas zorras, fue tal vez la única que quedó en video. Se llama postergar o aplazar. Escuchen esa prédica para ahondar sobre este tema de estar concentrados. Muchos terminaron sus días y nunca comenzaron a desarrollar el propósito de Dios. Ojo con eso, ojo con eso. Podríamos estar distraídos en cualquier cosa. No nos distraigamos, concentrémonos. Así que es muy importante que tú conozcas el propósito de Dios. Y el apóstol lo dice con claridad aquí: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Sigo, voy adelante, estoy concentrado, nada me distrae, yo sé para dónde voy, estoy avanzando hacia allá, nadie me puede sacar del propósito. Pase lo que pase en mi vida, puede venir angustia, prueba, tribulación, ansiedad, dificultades, obstáculos,
pero yo estoy concentrado en ese llamado. Pueden venir seducciones, el mundo me puede seducir, el dinero me puede seducir, los deseos de la carne me pueden seducir, pero yo no hago caso de eso, sino que quito mi mirada de allí y avanzo hacia el propósito de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1. Les dije que íbamos a recorrer la Biblia, así que prepárate a ver las Biblias más rápidas del oeste. Cuando llegues a Hebreos 12:1 me dices amén. Uy, gloria a Dios. Por lo tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo eso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. El gozo le llevó al Señor a cumplir plenamente su llamado. Y lo que Dios quiere es que tú pongas tu mirada en el Señor y le imites tal y como Él lo hizo. Ahora aquí dice la Escritura, el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos? Si tú miras el capítulo 11 del libro de Hebreos, habla acerca de la fe y de hombres y mujeres de fe. Esos son los testigos a los que se refiere el autor de Hebreos. Hombres de fe que a través de la fe alcanzaron promesas. Hombres de fe que a través de la fe sufrieron persecución, adversidad, lucha, hambre, desnudez, pero también muchos de ellos alcanzaron lo prometido. Pero dice la Escritura que el Señor que el apóstol Pablo dice que él está, o no el apóstol Pablo porque no es el autor de Hebreos, el autor de Hebreos dice que él está persuadido de que nosotros alcanzaríamos cosas mejores y mayores. Pero dice también que está esa nube de testigos. En otras palabras, en el pasado hubo muchos que con sus obras dieron testimonio de la fe y del poder de Dios operando en sus vidas. Esos son los testigos a los cuales tenemos que mirar. Testigos de Cristo. Hay una nube de testigos. Tú y yo podemos imitar a hombres que por la fe y la promesa, que por la fe y la esperanza, heredaron la promesa. Así que la clave aquí está en despojémonos de todo peso, mirando a aquellos, conociendo el ejemplo de aquellos, viendo que muchos por la fe alcanzaron grandes cosas para Dios y cumplieron su llamado. Aprovechemos ese testimonio, aprovechemos esos testigos, esa nube de testigos, y hagamos lo que ellos hicieron. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso que nos hemos echado encima y el pecado que nos asedia nos saca del propósito de Dios. Y dice: y corramos con paciencia. Luego hablaremos de la paciencia. ¿Corramos con qué? No me voy a detener ahí. La carrera que tenemos por delante. ¿Mirando a quién? A Jesucristo. Mirando al Señor. Amén. Así que el primer punto es: debes estar concentrado en su llamado. No me vas a levantar la mano, pero ¿cuántos han entendido cuál es la razón por la que están sobre la tierra? Si tú no has entendido la razón por la que estás sobre la tierra, perdiste. No importa que tengas 15 años, o 10, o 20, o 30, o 50, o 60, o 70, aún 80 años. Abraham entendió la razón por la que estaba sobre la tierra hasta sus 75 años. Cuando el Señor le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ya se los había mencionado, y haré de ti una nación grande. 75 años. Algunos dicen: no, yo ya... Hace muchos años, hace 50 años, las personas a los 50 años ya eran ancianas y estaban listas para ir al sepulcro. ¿Es así o no? Hace muchos años uno veía a una persona de 50 años y ya se había acabado su vida. Hoy por hoy ha aumentado el promedio de vida y la calidad de vida ha aumentado. Y en la medida en que tú te mantengas dinámico, entonces tu vitalidad permanecerá. Conozco un varón de 80 años que sale muy temprano en la mañana para ir a trabajar y regresa a su casa hacia las 7 de la noche. Y tú lo ves y parece de 60 años. Pero algunos se echaron a la...
preocupado porque ya estoy llegando a los 50. Los que tienen más de 50 dicen, usted es un pelado. Pero los pelados dicen, uy, usted ya está muy cucho. A mí no me dio duro los 40, me está dando duro llegar a los 50. Pero tengo que entender que Dios quiere que me concentre en el llamado y siga avanzando hacia Él. No te dejes distraer de nadie ni de nada. Dile a tu distraer, enfócate en tu llamado. Ahora, si alguno no conoce el llamado, es urgente que lo conozca, no importa los que tenga. Muy bien, segundo punto. Ya no vives para ti. Todo esto lo estamos haciendo sobre el versículo Hechos 20:24. Estamos escudriñando, te mostré en qué porciones de ese versículo están estos principios. Ya no vives para ti, sino para Dios y para el llamado que Él te ha hecho. Desde el momento en que tú entendiste que el Señor Jesucristo era el único camino para llegar a Dios, desde el momento en que tú le dijiste al Señor Jesucristo, te acepto en mi vida, desde el momento en que el Espíritu Santo de Dios te hizo una nueva criatura y te engendró, desde el momento en que tú naciste de nuevo del agua y del Espíritu, desde el momento en que creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús era el Señor, desde ese momento dejaste de pertenecer a ti mismo y ahora le perteneces a Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 lo siguiente. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Quiero que la leas. Yo no te estoy hablando lo que yo creo. Yo no te estoy hablando lo que yo pienso, yo no te estoy hablando lo que a mí me gusta, yo te estoy hablando lo que dice la Escritura. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 dice, por amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Es así lo que dice la Escritura? ¿Es así lo que dice la palabra del Señor? Te la vuelvo a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Luego todos murieron. ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes murieron? Los que ¿qué? Los que aceptamos la muerte de Cristo para nuestra redención. Morimos porque necesitábamos la muerte. Hubo una muerte sustitutiva, pero en términos prácticos delante de Dios tú moriste porque Cristo murió por ti. Murió en tu lugar, era lo que tú merecías. Ahora dice, y por todos murió. Sin excepción alguna, la obra de Cristo es para todos, pero dice y por todos murió, para que los que viven. ¿Cuáles son los que viven? ¿Cuáles son los que viven? ¿Y cuáles son los que están muertos? Los que están en una tumba, los que están sin vida espiritual. Para que los que viven, o sea, los hijos de Dios, ya no vivan para quién, para sí, sino para quién, para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives tú? ¿Para ti? ¿Para tus deseos? ¿Para tus planes? ¿Para tus proyectos? ¿Para lo que a ti te gusta? ¿Para lo que tú crees que es tu proyecto de vida? ¿El desarrollo del propósito en tu vida? ¿Lo que tú quieres hacer? ¿Para lo que estás estudiando y te estás preparando? ¿En lo que estás trabajando para tener? Yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Cuando uno está pequeñito, uno le preguntan, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Nos dicen que policía, otros dicen que bombero, otros dicen que futbolista, otros dicen que doctor. Yo quiero ser doctor para que me digan doctor. Ya no es para lo que tú quieres, es para lo que Dios determinó. Y lo que Dios determinó es santo, puro, perfecto, agradable para ti y para Él. Así que ya no vives para ti. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Como si estuviera muerto, ahora vivo para Dios. Tercer punto. Tu meta es tener el gozo de alcanzar el llamado. Esa debe ser tu meta, y es lo que el apóstol Pablo dice. Prosigo. Segunda de Timoteo. Ya estuvimos en Filipenses, me olvidé decirles que íbamos a volver a Filipenses, pero bueno, volvemos y lo buscamos ahora. Pero por ahora, segunda de Timoteo, Filipenses 3:14. Vamos primero a Filipenses. Ya habíamos estado allí, me olvidé decirles, discúlpenme porque lo tenía pendiente para que no perdieran allí
ese pasaje, pero Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Tu meta es tener el gozo de alcanzar el llamado de Dios. Esa debe ser tu meta. Que si estás triste queriendo alcanzar el llamado de Dios, reenfócate. Reenfócate. Si estás fuera del gozo del Señor y no tienes la plenitud y el entendimiento por alcanzar el llamado, reenfócate. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice: prosigo a la meta, habla el apóstol Pablo, al premio del llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto tiene varias connotaciones, varios significados. Parte del supremo llamamiento es que algún día él sabía que estaría en la presencia del Señor. Él había nacido de nuevo y sabía que llegaría a esa presencia. Pero el llamamiento supremo también tiene que ver con el encargo que Dios te hizo. Si no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, estás perdiendo el tiempo, te reitero. No importa las cosas buenas que puedas hacer, porque Dios no quiere que hagas cosas buenas. Dile a tu vecino: Dios no quiere que hagas cosas buenas. Dios quiere que hagas su perfecta voluntad. Díselo: Dios quiere que hagas su perfecta voluntad. Eso es diferente. Eso es como el que está llamado a servir al Señor predicando el evangelio y se dedicó a hacer empresa. Está desenfocado. O el que está llamado a hacer empresa y se dedicó a predicar el evangelio, está desenfocado. ¿Cuál es tu llamado? Pablo pudo decir al final de su vida lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estoy en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. El apóstol puede decir con su corazón lleno de gozo, pues él alcanzó la meta del llamado con gozo, y lo dice aquí en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, el trabajo en el llamado, he acabado la carrera que tiene que ver con el llamado, he guardado la fe. La fe era la confianza en Cristo y la santa y sana doctrina de Dios. Y dice: por lo demás, en otras palabras, ya lo que me queda, estoy lleno, estoy satisfecho, estoy con el gozo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Él sabía que había cumplido el propósito de Dios, y lo que le daba el gozo no era tanto el hecho de recibir la corona, sino de poder presentarse delante del Señor y decirle: Señor, cumplí aquello para lo cual tú me pusiste sobre la tierra. Porque en aquel día el Señor nos dará coronas, pero qué bueno poder tomar las coronas y entregárselas al Señor y darle la gloria a Él y decirle: gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu amor y tu misericordia y tu poder, tú me permitiste alcanzar la meta. Ahora yo te quiero devolver lo que yo hice para ti con tu poder. Solamente la gloria sea para ti. Qué bueno poder llegar a la presencia del Señor y que el Señor te pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Pablo estaba lleno aquí de gozo y podía decir: solamente me resta la corona, recibir la corona. Pero no solamente aquellos que aman su venida. Si tú amas tu venida, estás haciendo el propósito de Dios. No lo busquen, pero Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es parte del rema del nombre de nuestro ministerio, y entonces vendrá el fin. Si realmente amas la venida, estás predicando, estás extendiendo el reino de Dios. Eso es lo que significa amar la venida. No algunos que se sientan y dicen: Señor, estoy tan frustrado, Señor, estoy tan desesperado, Señor, esta vida no la soporto más, pero sé que no me puedo quitar la vida. Ven pronto, Señor. Algunos están esperando la segunda venida porque ya están hasta aquí. Anhela la segunda venida, anhela que el Señor vuelva. Debes anhelarlo, que el Señor vuelva por su iglesia. Pero esa manifestación de ese anhelo se va a manifestar en el hecho de que Él vendrá por una iglesia santa y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tienes que guardar ese equilibrio. Y es lo que el apóstol le está diciendo aquí. Cuarto, debes desarrollar tu ministerio
Cuarto punto, el apóstol dice, y el ministerio del Señor. Si vemos allá en Hechos capítulo 20, y el ministerio. Ahora te quiero decir esto, es el cuarto punto, debes desarrollar tu ministerio. Una cosa es tu llamado y otra cosa es el servicio que tú hagas a Dios y a otros. Porque muchos pueden entender el llamado, no tener una disposición de servir al otro. La palabra ministerio significa servicio, tiene dos significados, servicio y administración. Administración es que tú tomas las cosas que Dios te da y las administras correctamente. Un buen administrador es el que distribuye correctamente y hace las cosas justas y correctas para que se cumplan los propósitos. Pero servicio es del otro sentido que tiene esa palabra. Así que te voy a poner un ejemplo. Si hay alguno llamado a generar finanzas y no sirve al Señor a través de sus finanzas y no sirve a los otros a través de sus finanzas, puede estar cumpliendo el llamado, pero no su ministerio, porque el ministerio es servicio. Y el apóstol Pablo dice, mi carrera, refiriéndose al llamado, y el ministerio que el Señor me dio, refiriéndose a administrar ese llamado y servir con ese llamado. Así que en el llamado que Dios te hizo hay algo que no puede faltar, y es que Dios te puso a servir a los demás, a servirle a Él primero y a servir a los demás. Así que debes desarrollar tu ministerio, tu servicio. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22. Lucas 22, 25. Ten en mente lo que te estoy diciendo. La palabra ministerio significa administrar las cosas de Dios, pero significa también servicio. Con tu llamado debes servir a los demás. Si tú crees que es un llamado y no estás sirviendo a Dios con él, estás desenfocado. Si tú crees que Dios te ha hecho un llamado y no estás sirviendo a los demás con él, estás desenfocado. Alguno me dice, pero es que pastor, Dios me llamó a ser empresario. Pues entonces yo no estoy sirviendo a Dios porque no estoy en la iglesia. ¿Y quién te dijo que solamente servíamos a Dios los que estábamos trabajando al interior de la iglesia? Entendiendo la estructura organizativa de los ministerios espirituales de Dios, por decirlo de alguna manera. Tú sirves al Señor en aquello que Dios te puso a hacer. ¿Ustedes acaso creen que un hombre que fue llamado a ser un gran futbolista, hay alguno aquí que ha sido llamado a ser un gran futbolista? Hay muchos jugadores hoy por hoy que son hijos de Dios. ¿Y qué hacen? Sirven al Señor a través del fútbol. Su meta no es el fútbol. El fútbol fue una herramienta que Dios les dio y tienen un don especial de parte de Dios, pero su meta no es que ellos sean glorificados y vivan para ellos. Gloria a ¿cómo se llama? Gloria a Falcao. No, es gloria a Dios. Falcao es un hijo de Dios. Pero hay jugadores, ¿tú qué debes saber, Juanchito? Recuérdame alguno de la selección Brasil por allá del año 86, del Mundial de 86. ¿Recuerdas alguno? No, creo que tu papá se acuerda más, porque tú no habías ni siquiera, no estabas en la mente, pero pensé que tú tenías esa historia. Es bueno mirar esos ejemplos de años atrás. Creo que tienes más fresco jugadores de ahora. Dime alguno de ahora. Ahorita le preguntamos a tu papá los del 86. ¿Algún jugador que tú conozcas de fútbol que le dé la gloria al Señor, que sea cristiano? ¿Conoces alguno? Acá, ese iba a ser ese ejemplo. ¿Alguno del 86, tú te acuerdas, Juan? De la selección que ganó el Mundial 86. ¿Cómo se llama? Joao Leite. Es hombres de Dios que amaron al Señor y entendieron que su propósito no era estar predicando todos los domingos en una iglesia, sino dándole la gloria a Dios a través de sus dones. Y glorificaron al Señor, sirvieron al Señor y sirvieron a otros testificando. Ahora, hay otras personas que han entendido ese propósito. ¿Cuántos conocen a Juan Luis Guerra? ¿Cuántos cuando estaban en el mundo? A ver la aclaración. Uno dice, no, yo todavía, cuando estaban en el mundo, rumbeaban con Juan Luis Guerra antes de que Juan Luis Guerra se convirtiera. Él se convirtió y ahora le da la gloria al Señor. Te sorprenderás, todas las canciones le dan la gloria al Señor. Y se llenan los estadios y Él le da la gloria al Señor. Está sirviendo al Señor y está sirviendo a sus semejantes. No sé cuál sea el llamado, pero si Dios te llamó a tener un puesto de arepas en la esquina, sirve al Señor teniendo el puesto de arepas en la esquina y dándole la gloria al Señor y testificándole a otros. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero Lucas 22, 25, ¿qué dice? Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿A quiénes llama el mundo bienhechores? Vuelvo a leer. El Señor está hablando y le está hablando a sus discípulos. Presta atención a lo que está diciendo. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Quiénes son los que el mundo llama bienhechores? Vuelvo a leer, porque no me han contestado. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, toman dominio, son los señores, los mandamases, los que gobiernan, los que mandan, se enseñorean de ellas. Y dice: y los que sobre ellas tienen autoridad, es decir, aquellas personas que tienen autoridad sobre las naciones, en otras palabras, los gobernantes, son llamados bienhechores. El mundo llama a los gobernantes bienhechores. ¿Quiénes son llamados bienhechores? Los gobernantes. Ahora yo te hago la pregunta: ¿los gobernantes en general son bienhechores? ¿Son los que hacen el bien? ¿O están buscando su propio reino, sus propios beneficios? Hay de todo, hay de todo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. En vez de criticarlos, ora por ellos. En vez de criticar al uno y al otro, ora por ellos. Amén. Ahora dice: mas no así vosotros. En otras palabras, el Señor le está diciendo a los discípulos: no será como es en las naciones. Entre ustedes no será de la misma manera. Entre ustedes, entre mi iglesia, será de la siguiente manera. Dice: no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Levánteme la mano los más jóvenes. Gloria a Dios por todos los jóvenes. Y necesita, amén, eso. Levantemos la mano porque estamos todavía jóvenes. Pero los más jóvenes, por ahí los que tienen menos de 20, levánteme la mano los que tienen menos de 20. Uno dice: yo tengo 20, pero 20 de casado. Yo tengo más de 20, yo tengo 22, pero de casado. Bien. Ninguno tenga en ustedes en poco el hecho de que sean jóvenes. El Señor Jesucristo lo está diciendo y Pablo se lo repite a Timoteo. Miren lo que dice: sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Saben qué? ¿Ustedes recuerdan cuando hubo una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? Que habían muchos que estaban ¿con qué? Con piedras, listos ¿para qué? Para apedrear. Miren, yo miro eso en la escritura y me parece normal, pero les tengo que confesar, un día escuché que en el Medio Oriente apedrearon a una mujer por adúltera, porque siguen funcionando bajo la ley, y me impactó, porque estamos acostumbrados a nuestra cultura que la ley dice que si, pues cuando había el delito de bigamia, si alguien comete el delito, pues va a los estrados judiciales, alguien pone el denuncio, se le hace un juicio, si es encontrado culpable, pues paga con cárcel o una indemnización. Aquí era con la vida misma. Me impactó. Pero estaba allí el Señor y esta mujer, y venían los que le iban a apedrear. Y ustedes recuerdan lo que el Señor exclama: aquel que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué dice la escritura? Que comenzaron a irse, soltaron la piedra y comenzaron a irse. ¿En qué orden? Los más viejos primero. Porque los más viejos primero estaban cargados de maldad y de pecado. Años tras años de maldad y de pecado. Los jóvenes tienen menos pecado. No se escamocien mucho ahí, chicos. Pero cuanto más ha transcurrido el tiempo en el mundo, mayor es el registro de pecados que tenemos cuando no conocemos al Señor. ¿Me están escuchando? Cuando no conocemos al Señor. Espero que conociendo al Señor, a medida que pasan los años, cada vez sea más santidad. Pero el Señor dice que el que sea el mayor sea el más joven. Está más limpio, tiene mayor fortaleza, tiene mayor esperanza. Y el que dirige como el que sirve. Versículo 27.
Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y según el mundo, ¿cuál es mayor? Si está el presidente de la República y llaman a las personas que sirven en palacio a servir en la mesa, ¿quién es mayor? El presidente es mayor, por eso está siendo servido. Ese es el concepto claro del mundo. Por eso los bienhechores son llamados, aquellos que gobiernan por el mundo son llamados bienhechores. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Y miren lo que dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro, según el mundo, el que gobierna y se sienta a la mesa para ser servido es el mayor. Pero ¿qué dice el Señor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por eso lo que el mundo concibe, lo que el mundo entiende, lo que el mundo piensa es diferente a lo que Dios concibe, lo que Dios entiende y lo que Dios piensa y tiene en su corazón. ¿Quieres ser mayor? Sirve. Si tú tienes un llamado de Dios y no estás sirviendo con tu llamado, de nada te sirvió. Debes alcanzar esa meta de tu llamado con gozo, y es la esencia de lo que yo te estoy enseñando en esta mañana. Pero debes desarrollar tu ministerio y tu servicio. El ministerio significa eso, servir. Si no estamos sirviendo en el ministerio, no servimos. No servimos. ¿Qué nos hace grandes? El servicio. Dile a tu vecino: el servicio te hace grande delante del reino de los cielos. Así que no tengas temor de venir a barrer en la iglesia. Uno dice: no, yo no vengo a barrer en la iglesia, estoy cansado de barrer todo el día. Yo no vengo a barrer en la iglesia. ¿Estás sirviendo al Señor? Miren, muchas veces ha habido personas que hay muchas personas que están en esa disposición. Hay varios de los que están aquí que sin aún tener el don de servicio vienen y sirven en la iglesia. Hay muchos. Pero ha habido épocas en que ha habido como deserciones o ha habido bajones. Y en un momento dado alguien nos propuso: pastor, ¿por qué no contrata usted una persona? Para que no sea carga. Y mi esposa, que administra, recibió del Señor, le dijo: nunca pagarás a alguien para que sirva en mi casa. Porque el Señor no está buscando asalariados por servir. Ahora, otra cosa es que como consecuencia Dios traiga el salario. Pero si yo contrato a una persona de afuera, ella no va a venir por amor. O aún una persona, es que mire, no ha podido porque es que, entonces venga, yo le pago. No, es al revés. Yo me determino a servir al Señor y el Señor me trae la compensación, porque el obrero es digno de su salario. Pero cuando tú sirves en la casa del Señor, eres privilegiado. Y el Señor le dio la instrucción. Y muchas veces hemos tenido la lucha, es que ¿qué hacemos que no hay quien? Y dijimos un día: vamos a volver los ministros a organizarnos para servir. Pero gracias a Dios, de muchos de ustedes hay hombres y mujeres que aman al Señor y que tienen la disposición de venir y vienen una tarde de sábado a hacer el aseo en la casa del Señor. Eso es un privilegio. Son grandes. Dile a tu vecino: si sirves, eres grande en el reino de los cielos, aunque los demás te puedan ver con menosprecio. Amén. Y esto no te lo digo yo, te lo dice el Señor. Por último, debes ser testigo de Cristo con tu boca y con tu vida. Debes ser testigo de Cristo con tu boca y con tu vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí al final del versículo que tenemos como base: para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Él cumplió el llamado para dar testimonio. Tú vas a cumplir tu llamado, aunque tu llamado específico no sea solamente dar testimonio, como no era el caso del apóstol, pero tú vas a cumplir tu llamado siendo testigo también. Hechos capítulo 18, versículo 5. Debes ser testigo con tu vida, con tu boca, pero con tu vida. Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La Biblia dice que tú y yo debemos estar listos a dar razón de la esperanza
que hay en nosotros cuando alguien la demande. No seamos agentes ultrasecretos del recontra superespionaje. Somos agentes encubiertos del Señor. Nadie se puede enterar que somos cristianos. Yo estoy solamente para espiar ahí en el mundo. No, estás llamado para testificar y debes con tu boca hablar las maravillas del Señor. A eso te llamó el Señor, pero no solamente con tu boca, sino también con tu vida. Y es lo que el Señor nos da a entender en el libro de Mateo capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 14 al 16 para ir terminando en esta mañana. Mateo 5, 14 al 16. El Señor le dice a sus discípulos esto que quedó registrado por el evangelista Mateo, aquel que era el cobrador de impuestos. Mateo, quien escribe habiendo sido transformado por el Señor y por el Espíritu Santo, con fidelidad escribe estas letras contando lo que el Señor hizo. Mateo capítulo 5 versículo 14. El Señor Jesucristo, aquellos que tienen la Biblia, aquellas Biblias, una de ellas es la Biblia Plenitud, que escribe las palabras del Señor Jesucristo subrayadas con rojo o en letra roja. Estas palabras las debes tener en rojo, pues es de boca del Señor. El Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Tu luz se refleja con tus buenas obras. Las buenas obras no son las que tú crees que son. Las buenas obras son las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice la Escritura. Hace unos minutos te dije: dile a tu vecino, Dios no te llama a hacer lo bueno. Dios no te llama a hacer las buenas obras que tú crees que son buenas. Dios te llamó a hacer las buenas obras que Él preparó para ti. Yo les he enseñado muchas veces cómo una vez el apóstol Pablo se disponía a predicar el evangelio y el Espíritu Santo se lo prohibió y dijo: listo, entonces voy a otro lado. Y el Espíritu Santo de Dios le dijo: no. ¿Qué hizo luego? Escuchó con claridad nuevamente la voz de Dios y le dio una instrucción específica al Señor. Las buenas obras son las que son guiadas por Dios, no las que tú crees que son buenas. Y a veces haces cosas motivado por tus emociones y puedes estar obstruyendo propósitos y procesos de Dios en las vidas de las personas. Ojo con esto. Sé sensible a lo que Dios tiene para ti, pero serás luz y testimonio del poder de Dios a través de tu vida, no a través de lo bonito que hablas, no a través del mucho poder que hay cuando oras, porque puede ser que tengas dones de Dios, pero no tengas el carácter de Dios. Algunos pudieron recibir el don de sanidades y oran por los enfermos y se sanan. Algunos pudieron tener el don de profecía y tienen revelación de Dios, pero su vida no está recta delante del Señor. No tienen el carácter, no tienen la actitud, no tienen el amor, no tienen la disposición. Y Dios está interesado en tu carácter, y eso reflejará lo que tú eres. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué les dirá el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque tuvieron todos los dones, pero su vida estuvo podrida, porque no permitieron que el Espíritu Santo les moldeara, porque no hubo un espíritu de mansedumbre, porque vivieron en sus asuntos y en sus pecados y no se arrepintieron. El Señor no está diciendo que no peques. Pecas porque eres pecador. El Señor te está diciendo: no practiques el pecado. Y el Señor te está diciendo: camina en las buenas obras, en las obras que yo he preparado de antemano. Ahora dice: cuando tú hagas eso, ¿qué van a hacer aquellos para los cuales tú vas a hacer luz? Dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Tu vida hace que otros glorifiquen a Dios? ¿O tu vida hace, ojo aquí, mírenme aquí todos, tu vida hace que otros glorifiquen a Dios? ¿O tu vida hace que otros maldigan a Dios? Con tristeza hay que decirlo. He escuchado de empresarios que dicen: cristianos, yo no quiero tener aquí en mi empresa cristianos, porque esos me roban. ¿Quién? Sí, tenía uno que llegaba a las 7 de la mañana y empezaba debía empezar su trabajo a las 8, y eran las 10 de la mañana y me estaba alborotando la gente diciéndole: vengan, les enseño la Biblia, venga, usted necesita que ore por usted, venga, yo oro por usted. Me robaba 2 y 3 horas del día del trabajo, de su trabajo. A veces nos creemos muy espirituales. El Señor me trajo a esta empresa para predicar el Evangelio. ¡Sé sabio! Tu jefe no te está pagando para que prediques el Evangelio, pero Dios te da sabiduría para saber el momento. Sal a la hora del almuerzo, métete la mano al drill, invita a aquel que está en aflicción y dile: quiero invitarte a almorzar. Tienes este dolor en tu corazón, yo te puedo decir: hay una esperanza, y tómate la hora de almuerzo. Sal después de las 5 o 6 de la tarde que termina tu hora de trabajo y comparte el Evangelio, predica, ora por otros. Algunos se imaginaron: uy, un cristiano ladrón. Pero también hay quien dice ser cristiano y no lo es, porque si tú lo eres, tus obras lo reflejan y los demás le dan la gloria al Señor. Quita esa cara dura: soy cristiano. Hoy estoy en unas tribulaciones terribles. Soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. ¿Y dónde está el gozo del Señor, que es tu fortaleza? Te he dicho que la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, pero Dios te fortalece a través de su gozo. Así que tú puedes llegar a tu lugar de trabajo y alguien te pregunta: ¿cómo está? Tengo muchas pruebas, pero soy libre por el poder de Dios y tengo el gozo del Señor, porque Él me va a dar la fuerza para superar esas pruebas. Amén, vamos a trabajar. Para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar en esta mañana, no te voy a demorar más. Debes cumplir tu llamado con gozo. Si alguno todavía no tiene claro para qué está puesto sobre la tierra, nosotros, los ministros de Testimonio de las Naciones y otros que sirven en Testimonio de las Naciones, queremos ayudarte a que lo puedas encontrar, pero quien te va a revelar el propósito es Dios mismo. Hay herramientas para que los puedas conocer. Vamos a orar. Quiero pedirte que, si quieres y estás más cómodo y te puedes concentrar en lo que viene ahora, puedas estar en pie, puedas cerrar tus ojos y puedas disponer tu corazón y tu vida en esta mañana delante del Señor. Vamos a orar en este instante, en este tiempo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Tú siempre nos enseñas. Te damos gracias porque tenemos tu Espíritu Santo. Díselo al Señor: te doy gracias porque tu Espíritu mora en mí. Dile al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en mí. Gracias porque tu palabra dice que tú mismo me enseñas todas las cosas. Y yo te quiero pedir en esta mañana que tú me enseñes tu palabra, esa que he recibido en esta mañana, para que se haga vida en mi vida, para que yo pueda entender que debo estar enfocado en el llamado, que ya no vivo para mí mismo, que mi meta es tener el gozo de alcanzar ese llamado. Que debo desarrollar mi ministerio, mi servicio. Y que me has llamado también a ser un verdadero testigo de Cristo. En esta mañana vamos a permitir al Espíritu Santo de Dios
que en libertad, como Él la tiene y Él la merece, pueda hacer su obra en tu vida, en mi vida. Así que si puedes levantar tus manos a Él en señal de rendición, en señal de adoración, en señal también de recibir lo que Él te quiere entregar en esta mañana. Hazlo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, yo oro para que la unción hermosa y preciosa y poderosa de tu Santo Espíritu sea derramada ahora sobre nosotros como tu pueblo. Mi hermano, mi hermana, comienza a anhelarlo en tu corazón. Tal vez si tú estás en el punto en que no tienes claro cuál es tu propósito, cuál es el llamado que Dios te ha hecho, yo te quiero decir con amor, no temas, pues Él te lo quiere revelar. No importa en la época de tu vida que estés, hay propósito por delante para tu vida. Y si hasta ahora no lo has entendido, el Espíritu Santo de Dios te lo va a mostrar. Y esa es mi oración en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos hará saber lo que ha de venir. Y yo estoy profetizando la palabra sobre tu vida. Si no conoces lo que ha de venir, ahora te es revelado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe revelación de Dios y va a haber un testimonio en tu espíritu, un fuerte sentir de retomar o de entender por primera vez cuál es ese tu llamado. El llamado puede involucrar todas las áreas, de hecho involucra todas las áreas de tu vida y aspectos específicos. Tal vez si tú conoces ese llamado, pero te has desviado y hay cosas que te han hecho salir de ese propósito, esta es la mañana para que vuelvas a la senda derecha. Esta es la mañana para que tomes una decisión y le digas al Señor: quiero retomar el llamado que has hecho a mi vida. Perdóname porque por años me he distraído en otras cosas. Perdóname porque he vivido para mí y no para ti. Y mi vida te pertenece desde el mismo día en que te dije: quiero que seas mi Salvador. Ahora quiero volver a entregar mi vida a ti y caminar hacia ese llamado que me has hecho. Gracias, Señor, porque el gozo de cumplir ese llamado ha de ser a partir de hoy mi meta.
y poder llegar a decir como tu siervo el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he guardado la fe, espero la corona, para volverte la corona a ti, oh Dios. Asimismo hoy entiendo que has puesto en mí servicio, ministerio, para administrar los dones que me has dado y el llamamiento que me has hecho. Y entiendo, Señor, que debo servirte a ti primero, como eres el digno, aquel a quien debo honrar con todas las fuerzas de mi ser, y asimismo servirte a ti, sirviendo a mis semejantes, sirviendo a mi próximo, a mi prójimo, aquel que has puesto a mi lado. Quiero tener esa actitud de servicio, Señor. Y hoy entiendo también lo que el apóstol dice en esta porción del libro de los Hechos. Debemos ser testimonio de Cristo. Y hoy quiero pedirte, dame la gracia para hablar a otros acerca de ti. Dile al Señor: perdóname, porque a veces tú has propiciado el momento, has puesto delante de mí personas en necesidad, para que yo les predique de tu verdad y de tu amor. Perdóname porque me he rehusado a hacerlo. Dile a Jesús ahora: quiero tu fuerza, tu valor, tu denuedo para hablar tu mensaje a otros. Porque hay muchos que han estado a mi alrededor en angustia, en dolor, en aflicción, pero por sobre todo en muerte espiritual. Y yo no he abierto mi boca. Perdóname porque he dicho: esos son los evangelistas en la iglesia, yo no estoy en evangelismo. Perdóname, Señor. Porque parte de mi llamado es con mi boca y con mi vida predicar al Cristo vivo, al cual honro y el cual me salvó, no por precio mío, sino por precio suyo, su sangre. Lo necesité. Asimismo, Señor, entiendo que mi vida debe ser luz, pues me llamaste como luz. Y hoy, en el nombre de Jesús, te pido perdón por las obras muertas que hay en mi vida, que son aquellas obras que, aún pareciendo buenas, no vinieron de ti, ni tú demandaste de mí. Así que dile en esta mañana al Señor: quiero ser luz, quiero ser luz. Levanta tus manos en alto. La unción del Espíritu Santo va a venir ahora, pues la presencia del Señor está en este lugar. Y todo aquel que quiera recibir una impartición del Espíritu puede hacerlo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús fluye el poder de Dios, fluye el poder de Dios, fluye el poder de Dios. Cierra tus ojos. La unción del Espíritu Santo de Dios está sobre ti, en el nombre de Jesús. La gracia y el amor de Dios te cubren y te rodean, en el nombre de Jesucristo. Recibe, recibe, recibe. Ahí está. Hasta que
Deja que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Jisai Maranaya Amaranaya Shisase Omare Shisane Yamaranaya She. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. Ahí está el poder de Dios obrando. Solamente es que tú lo anheles. Ahí está sobre algunos una manifestación de la presencia del Señor y el poder del Espíritu. Ahora viene sobre ti, ahora viene sobre ti, ahora viene sobre ti. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Chicos, quiero que estén en pie. Chicos, quiero que estén en pie. Para ustedes también hay. Dios les quiere bendecir. Dios es un Dios real. Levanten sus manos. Levanta tus manos. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Su amor, su gracia. Se samana neneyana Wafise Wafara namayana neyase Wamara neneheshise Yufara namayeshia. Ahí está el poder de Dios sobre ti, recíbelo. Tómalo en el nombre de Jesús. Yufara namasise yasira. Porque capara na maia ne seja si se marna o meia na neia si se sarma o fai. Desde antes del vientre de tu madre te llamé y te escogí y te puse nombre. Mía eres. Y asimismo mi mano está sobre el fruto de tu vientre. Te mostraré el camino. Te enseñaré la senda. Mi amor está sobre ti. Mi amor está sobre ti. Mi amor sobre ti. Mi amor sobre ti. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él te quiere dar más, déjalo obrar. Sobre varios está su presencia. Él
viene sobre aquel que lo anhela y que desea con todo su corazón su presencia y su bendición, no sobre nadie más. Aquí está su presencia. Completamente a ti. Ofrece tu vida a Él. No hay mejor lugar en donde puedas estar que en su presencia. Allí hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Jesus, my Savior, fare nel mare. Jesus, my Savior, fare nel Jesus, dile al Señor, levanta tus manos y dile: todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tua fara na masrene nishara, tua fara na macia, tua fara na macia jara. Yo te he escogido, te dice el Señor. Tu vida está en mis manos. Ven a mí. Ven a mí. Hay tesoros escondidos, secretos muy guardados. Para ti, para ti. Todo lo diste por mí, aquí estoy. A ti entrego,
tuyo soy, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor en esta mañana. Gracias por la manifestación de tu presencia y por haber recibido de ti en el Espíritu. En tu nombre oramos. A ti sea toda la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, ya vamos a terminar, estamos un poquito corridos en tiempo, pero era importante que pudiéramos tener la enseñanza en esta mañana. Pastora Sonia, ¿tú sabes si tenemos algo para anunciar hoy que se me escape? Ah, sí, bien, gracias. Este viernes es la reunión de familias. ¿Cuántos pertenecen a alguna familia?